Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. Los toneles del horror. El siguiente relato cuenta: Belaquis poseía una empresa metalúrgica que prosperó en el pequeño pueblo. Al afincarse llevó consigo a su flamante esposa María, varios años menor que él. Rápidamente se ganó el aprecio de los pobladores por su carácter atento y servicial. En la amplia casa que arrendó empleó a 2 criados que trabajaban durante el día y pernoctaban en sus propios domicilios por expreso pedido de su patrono. El comerciante solía pasar las tardes fuera de su hogar enfrascado en sus negocios, ausencias que eran aprovechadas por María, quien recibía las vistas y atenciones de un apuesto artista itinerante de nombre Paul Viari. Tanto los servidores como los vecinos detectaron la infidelidad. La muchacha al parecer era muy descuidada y dejaba las ventanas abiertas cuando tenía sexo con su amante, y compadecidos de la situación pensaron en poner al tanto al pobre esposo. Un grupo de notables del pueblo se dirigió hasta la mansión arrendada para comunicarle la triste noticia al marido engañado. Para su sorpresa, aquel los atendió con semblante sombrío. Invitó a los visitantes a sentarse en la sala de estar y les leyó una carta que su mujer le habría dejado. En ella la infiel le comunicaba su intención de abandonarlo para siempre y le pedía que no fuera a buscarla. Tras la lectura, el anfitrión se derrumbó y prorrumpió en un llanto que dejó turbados a los visitantes, los cuales se pusieron a la tarea de darle ánimo. El hombre pareció reponerse pronto de su desgracia. Contrató a una viuda de apellido Calmen como ama de llaves en lugar de los anteriores criados. Con el dinero acumulado fabricó unos depósitos cilíndricos de gran porte que guardaba en su sótano. También comenzó a recibir visitas de jóvenes mujeres, en su mayoría atractivas. Las chicas pasaban la tarde recorriendo los jardines en compañía del maduro y caballeroso galán, quien luego les mostraba las restantes habitaciones y dependencias de la finca. En el momento oportuno, el ama de llaves les servía el té, tras lo cual su patrono le solicitaba que se retirase y volviera días más tarde. Para desconsuelo de la viuda, quien deseaba sinceramente que su amable empleador consiguiera al fin una nueva esposa, al retornar comprobaba que ninguna de aquellas muchachas se había quedado a vivir con él. Estaba cercana la Primera Guerra Mundial, y el conde Estebel de Cincota, cargo equivalente al de un alcalde, se apersonó un día hasta el domicilio de Belaquis, con quien había trabado amistad. Al aproximarse la inminente conflagración iban a ser necesarias ingentes cantidades de gasolina, y se rumoreaba que el ojalatero acumulaba mucho de aquel combustible en unos toneles guardados en su sótano. Con generosidad su amigo ofreció entregarle esos barriles con su valioso líquido para ser utilizados en beneficio de los habitantes cuando las circunstancias así lo exigieran. Acto seguido, destapó uno de los recipientes, y el jerarca pudo observar que rebosaba de gasolina. Antes de marcharse, el conde Estebel agradeció efusivamente el gesto altruista y el sentido de previsión del cual su amigo hacía gala. Mientras el hombre proseguía con sus románticas citas, en los periódicos de Budapest se daba cuenta de la extraña desaparición de una serie de mujeres. La policía sospechó de un tal Hoffman, aunque no pudieron echarle el guante. Al estallar la guerra fueron mermando los viajes que el comerciante emprendía a la capital y las visitas femeninas que recibía. Promediando el año 1916, agotado ya el cupo para la conscripción de los ciudadanos más jóvenes, el ejército húngaro se vio forzado a enrolar a los más maduros y convocó a Kiss para alistarse. El ojalatero trató de eludir la leva pretextando que sufría del corazón, pero una revisión médica comprobó que mentía y lo reclutaron. A los pocos meses al poblado llegó la infausta noticia de que uno de sus más queridos y prominentes habitantes había perecido en el campo de batalla. El conde Estebel recordó la promesa de su amigo sobre poder disponer de la gasolina que éste guardaba en su casa. La situación era crítica y no había tiempo que perder. El principal del pueblo se encaminó hacia la finca del presunto occiso acompañado por unos soldados y le pidió al ama de llaves que les permitiese el ingreso. Los toneles pesaban extraordinariamente. Tanto era así que fue precisa la fuerza de 2 milicianos para cargar a uno solo de ellos. El jerarca local buscó una herramienta e hizo palanca para abrir la hermética tapa. Miró hacia adentro y le fue evidente que no contenía líquido alguno. ¿Por qué estaba tan pesado el tonel entonces?
Observó con mayor detenimiento auxiliándose con la lumbre de una linterna. Entonces, mientras luchaba por controlar a su revuelto estómago, lo supo. Flotando en el líquido, como si estuviera nadando en un desesperado intento por escapar, vio el cuerpo de una mujer relativamente bien conservado en alcohol. Su boca, muy abierta, mostraba que la habían estrangulado. Los militares repitieron la operación de acarrear y destapar aquellos recipientes. De esos 8 toneles del horror únicamente uno contenía gasolina. Otros 6 cadáveres femeninos en similar estado fueron extraídos de los respectivos barriles. Una vez que se dio parte a la policía de Budapest surgió que el supuesto Hoffman no era otro sino Belakis, el cual se valía de dicho seudónimo. Se supo que el sujeto contactaba a las féminas a través de anuncios matrimoniales de los periódicos y que 19 de aquellas respondieron sus mensajes. Después de averiguar la situación económica y familiar de estas, el seductor elegía a las presas más fáciles, aquellas que carecían de familiares o que él calculaba no serían echadas de menos. Aparte de los cuerpos hallados dentro de los bidones, fueron localizados en el mismo recinto los cadáveres de María y su amante. Los restos de otras seducidas aparecieron flotando en alcohol en barriles ocultos en un almacén que el victimario arrendaba en un pueblo cercano a Cincota. Durante ese periodo el asesino de los toneles fue el prófugo más buscado por la policía, pues no se confiaba en el reporte de que había fallecido. La búsqueda pareció concluir cuando desde el frente de combate se dio aviso de que el individuo efectivamente estaba muerto. Tiempo más tarde surgirían serias dudas porque el cuerpo que se creía era de Kiss pertenecía a un joven soldado de apenas 20 años, mientras que el matador rondaba los 50. Se había tratado de un caso de usurpación de identidades. El criminal seguía desaparecido. Variados rumores llegaron pretendiendo develar el escondite del tránsfuga. El dato más firme provino de la Legión extranjera francesa, donde un legionario aportó las señas de un compañero que había alardeado de haber hecho fortuna seduciendo y asesinando a mujeres ricas. Los rasgos coincidían, pero cuando la policía llegó para aprehenderlo, el sospechoso ya había puesto pies en Polvorosa. También se alegó con insistencia que había escapado rumbo a Sudamérica, donde su tono de piel moreno le permitía hacerse pasar por un oriundo. Pero lo cierto es que jamás se supo nada más de él. Dejó tras de sí una leyenda de crimen y horror que, de no haber sido real, como lo fue, parecería una fábula increíble. Colaboración con Gabriel Antonio Pombo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.